Mi padre nunca me quiso como su hijo y me odió cada momento de mi vida, hasta que mi abuelo murió y dejó todo a mí. Tengo 23 años, y no puedo recordar un momento en el que mi padre me haya querido. De hecho, no solo a mí, también odiaba a mi madre. Odiaba el hecho de que tuviera que casarse con ella, y ella tampoco era muy fan de él. Mis padres empezaron a salir en su juventud, y después de 3 meses de citas, ella se enteró de que estaba embarazada. Ella quiso tener al bebé y le dijo que no necesariamente tenía que seguir involucrado, y él estaba perfectamente bien con irse. Pero mis abuelos paternos y mis abuelos maternos no estuvieron de acuerdo. Intervinieron un poco, y al final, convencieron a mis padres de casarse. No fue una imposición, pero fueron persuasivos. Los primeros 2 años las cosas estuvieron bien, pero creo que cuando tenía 5 o 6 años empecé a darme cuenta de que mis padres en realidad no se querían tanto. Estaban constantemente peleando entre ellos. O estaban discutiendo o simplemente no se estaban hablando. Y a medida que fui creciendo, solo empeoró. Luego, cuando tenía unos 8 años, a mi madre le diagnosticaron una enfermedad terminal. Aproximadamente 1 año y medio después, falleció. Obviamente yo estaba muy triste, pero mi papá fue muy neutral con todo el asunto. Para ser honesto, se sentía como si hubiera pasado página apenas la diagnosticaron, y no quiero decirlo en voz alta porque es algo terrible de decir, pero, siendo honesto, parecía que estuvo esperando a que se fuera durante todo el tiempo que estuvo enferma. Contrató a una enfermera y todo para cuidarla, pero él mismo casi no estuvo para ella. A ella tampoco pareció importarle. Ella me amaba, yo siempre estuve para ella y ella estuvo para mí mientras estuvo. Pero después de que se fue, las cosas fueron muy diferentes para mí. Mi papá se rindió por completo conmigo y parecía que me trataba como un recordatorio de su pasado, lo cual no fue sorprendente porque, incluso cuando mi madre aún estaba, tampoco parecía gustarle mucho. Siempre me había tratado como un poco una carga, pero al menos la presencia de mi madre impedía que fuese abiertamente malo conmigo. Pero, cuando ella ya no estuvo, no había nada que lo detuviera de tratarme como si yo no fuera absolutamente nada. Rompió mi confianza, me desestimaba constantemente y fingía que ni siquiera existía, o no se molestaba en reconocer mi existencia. Era solo para hacerme sentir pequeño, y yo hice lo posible por mantenerme alejado de él porque lo odiaba. Aproximadamente 1 año después de que mi mamá falleció, llevó a casa a su pareja actual. Llamémosla Katrina. Empezó a salir prácticamente a los pocos meses de que mi mamá falleciera, y creo que había estado con Katrina unos 4 meses antes de decidir traerla a casa. Y al cabo de un par de meses más, ella se mudó con nosotros y también sus hijos. Tenía 2 hijos de un matrimonio anterior, y sí recibía manutención, pero su ex ya no estaba en la foto. Así que tenía la custodia total de los niños, y yo tuve que ceder mi cuarto para que los niños pudieran mudarse. No me gustaban mis hermanastros ni Katrina, pero eso poco le importaba a mi padre porque se casó con ella, y a partir de ahí fue casi como si yo fuera invisible en la casa, a menos que alguien quisiera empujarme o intimidarme. Mis hermanastros no eran nada amables conmigo, y en cuanto a mi padre y Katrina, me trataban como si casi ni estuviera. Así que intenté encogerme para que la gente simplemente me dejara en paz, y tenía todo lo básico que necesitaba. Así que me propuse que me iría de allí lo antes posible. Si tenía a mis abuelos apoyándome moralmente. Incluso querían contactar a servicios de protección infantil, pero tenían miedo de que, si las cosas salían mal, nunca podrían volver a verme y me harían la vida aún más difícil en esa casa. Así que, personalmente, yo no quería eso y los detuve. En parte lo agradezco, porque no siempre los servicios hacen algo en estos casos. Si mi padre hubiera recibido una denuncia, y él hubiera actuado lo suficientemente bien durante la investigación, yo aún estaría en su casa. Lo cual seguramente hubiera llevado a que me tratara aún peor. Al menos así, él no haría nada malo conmigo. Creo que la última gota para mí fue en una de las fiestas de aniversario de mi padre, y estaba celebrando su matrimonio con Katrina. Ambos estaban un poco borrachos, y durante uno de sus discursos, decidió hacer un comentario muy vulgar sobre mí. Decidió llamarme un error de su pasado, y dijo que estaba contento de que Katrina me hubiera aceptado, aunque él nunca había sido capaz de hacerlo porque sentía que lo habían obligado a criarme, solo porque mi madre era una mujer terca y loca que no se preocupaba por nadie aparte de sí misma. Eso, obviamente, fue muy hiriente, no solo para mí, sino también por el hecho de que degradó a la única persona a la que he amado de verdad, mi madre. No pude tolerar ese tipo de falta de respeto, y mis abuelos y yo dejamos la fiesta inmediatamente. Y mis abuelos paternos decidieron acogerme y dejarme vivir con ellos. Los padres de mi mamá vivían fuera del estado, así que contribuyeron como pudieron económicamente. Fueron mis abuelos quienes lograron enviarme a la universidad, y ahora me va bastante bien. Estoy a punto de graduarme, he ido a terapia y creo que estoy manejando mejor mis emociones. Y también he estado haciendo prácticas en la empresa de mi abuelo para que eventualmente pueda hacerme cargo en el futuro. Así que sí, mi vida iba bastante bien. Pero recientemente perdí a mi abuelo paterno, y eso fue bastante malo. Pasó hace unos días. Todavía estamos recuperándonos de la noticia,
porque si conocías a mi abuelo hubieras pensado como yo, que parecía fuerte y sano. Pero a su edad, nunca puedes dar por sentada la salud. Mi abuela, obviamente, es la que está más triste de todos, ha sido su compañero por casi toda la vida, se conocían desde que eran muy jóvenes. Pero también es muy fuerte, y se ha hecho cargo de todo. Y con un poco de ayuda mía, nos las hemos arreglado. Por supuesto, he estado quedándome en casa por ahora y he tomado un descanso de la universidad. El funeral fue hace 2 días, y mi padre decidió asistir, aunque no había tenido absolutamente ningún contacto con sus padres después de que decidieran acogerme. Fueron mis abuelos quienes decidieron cortar relación con él. Pero lo mínimo que pudo haber hecho fue al menos intentar acercarse a ellos y arreglar las cosas, y ni siquiera se molestó. Sin embargo, se presentó al funeral, aunque sin Katrina ni sus hijos. No hablamos, no parecía apropiado en ese momento. Pero luego lo volvimos a ver en la lectura del testamento. Eso fue ayer, y de nuevo, no hablamos, pero él se descontroló totalmente después de que se leyó el testamento. Por supuesto, ciertas cosas eran de esperarse. Le dejó todas sus acciones de la empresa a mi abuela, así que ahora ella está a cargo. Él estaba a punto de jubilarse de todos modos, así que ella se había estado preparando mentalmente para hacerse cargo, ya que es unos años más joven que él. Así que eso no fue sorprendente. Pero lo que realmente fue sorprendente fue el hecho de que, en lugar de dejarle todo su dinero y activos a mi abuela o incluso a su hijo, decidió dejármelo todo a mí. Lo único que mi papá obtuvo del testamento fue un auto antiguo de colección que tenía mi abuelo, una especie de coleccionable. Y puedo decir que incluso eso fue solo para que mi papá no pudiera impugnar el testamento, alegando que no le habían dejado nada en absoluto. Obviamente, mi papá fue la única persona que perdió la cabeza. Mi abuela estaba bastante contenta porque ella ni siquiera necesita ese dinero. Ella y mi abuelo habían construido la empresa juntos, como un equipo, y sabía que esa sería su gallina de oro. Así que ella tiene su propio dinero, mi abuelo tenía el suyo. Así que su decisión de dejarme todo a mí no le molestó en absoluto. Estaba bastante contenta con eso. Pero podía notar que mi papá no había estado esperando esto en absoluto. Se descontroló totalmente. Empezó a decirle al abogado que revisara todo de nuevo, porque era su maldito hijo y un coche antiguo no era suficiente. Pero había pasado, y era la verdad. El abogado ni siquiera aparentó leer las cosas de nuevo, estaba 100% seguro de que así era lo que mi abuelo quería. No lo dijo con esas palabras, pero le explicó en términos legales que tendrá que aguantarse. En fin, hoy temprano recibí un mensaje de mi padre diciéndome que de verdad quería hablar conmigo. Dijo que preferiría que fuera en persona, pero ya sabemos para qué podría mi padre querer verme en persona. Así que le dije que lo que fuera que tuviera que decir lo pusiera en un mensaje y me lo dijera, porque yo no iba a reunirme con él después de todo por lo que me hizo pasar durante mi infancia. No tenía intención de hablar con él. Podía notar que estaba alterado por lo que se había enterado, pero, de nuevo, ese no era mi problema. Así que hizo lo que pedí y envió un mensaje diciéndome que realmente había estado contando con el dinero de su herencia para arreglar su vida porque, al parecer, la empresa que había iniciado estaba pasando por un poco de crisis financiera, y realmente necesitaba esa ayuda. Mi padre también quiso emular a mi abuelo, pero mi abuelo, en su eterna sabiduría, nunca le dio trabajo a mi padre en su empresa. Supongo que sabía que no tenía madera para eso. Mi padre pensó que tal vez su padre le habría dejado algo, pero estaba equivocado. Y no entiendo cómo siquiera pensó que mi abuelo le dejaría algo después de lo que había hecho. Quiero decir, no había tenido absolutamente ningún contacto con mis abuelos durante los últimos años. No había ningún argumento razonable para pensar eso. Si siquiera se hubiera molestado en ponerse en contacto con ellos y disculparse y arreglar las cosas, entonces las cosas podrían haber tenido sentido. Pero dado su comportamiento, no entiendo por qué creería esto. De todos modos, ahora quiere que comparta mi herencia con él. Preferiblemente dividirla, porque claramente yo no necesito ese tipo de dinero, ya que tengo a mi abuela respaldándome y tengo toda una vida por delante para compensar esto. Me dijo que siempre había sido muy cruel conmigo, pero que yo tenía la oportunidad de ser mejor que él, de demostrarme la persona más grande ayudándolo aquí, y que realmente cuenta conmigo. Pero si no has leído todo lo anterior, aquí está mi conclusión, realmente no quiero ayudarlo. Sé que probablemente es lo que se supone que hay que hacer, si es que él hubiera sido un padre bueno y mi abuelo por alguna extraña razón no le hubiera dejado nada. Pero no veo el sentido en ser la mejor persona aquí, porque eso significa algo bueno para mi padre, que nunca ha intentado serlo en su vida, al menos no conmigo. Tiene razón que tengo un futuro con mi título y mi trabajo, además de que mi abuela me respalda, pero eso debería conmoverme con él. Eso sería un buen resumen de mi vida hasta aquí. Con mi padre haciendo un berrinche, porque pretende que la persona que trató mal toda su vida sea su salvadora. Y aunque podría hacerme ver como el malo el rencor, en parte estoy disfrutando que el karma haya puesto las cosas en su lugar. Edición, es bastante ofensivo decir que mi madre debería haber abortado, que mis abuelos tienen toda la culpa por obligarlos a quedarse juntos. Si mi madre hubiera abortado, yo no hubiera nacido.
Y aunque mi infancia no fue la mejor, no puedo decir que toda mi vida fue horrible. Mi tiempo con mis abuelos fue bueno, y tengo toda una vida por delante. No estoy en contra del aborto, pero si hablan de abortar, también deberían hablar de la decisión de ella de tenerme. Al final de eso se trata, ¿no? No voy a negar que mis abuelos, al presionar para que estén juntos, no hayan tomado la mejor decisión. Pero no es como si hubieran puesto un arma en la cabeza de mi padre. Mi padre puede haber pensado que si hacía eso, recibiría algo de la empresa o del dinero de mis abuelos. No lo sé, no sé qué pasa por su cabeza. Pero estoy seguro de que mis abuelos no tuvieron malas intenciones, y no vivían con nosotros para saber qué tan malo era. Actualización 1. Mi padre no para de enviarme mensajes todos los días, lo noto muy desesperado por conocer cuál es mi decisión sobre compartir la herencia. Pensaba que no responderle era obvio. Me refiero a que si analiza cómo me trató toda mi vida, debería saber que estoy muy lejos de aceptar esto. Hablé con mi abuela al respecto, y me dijo que su hijo se pudra. El dinero del abuelo era del abuelo, y él decía qué hacer con él. Si mi padre estaba llorando por eso, podía seguir llorando todo lo que quiera. Aunque también hablamos de otras cosas. Como que ella y mi abuelo también se sentían un poco responsables por lo que había pasado, porque fueron ellos quienes insistieron en que mis padres se casaran y me criaran juntos, aunque no parecían inclinados a hacerlo. Fue por su insistencia que mi padre decidió casarse con mi madre. Aunque nunca había estado interesado en casarse en esa etapa de su vida, ni siquiera quería criar a un hijo. No quería ser padre. Aún así, lo convencieron, y ahora se sienten culpables. Y al parecer, mi abuelo se había sentido así siempre, lo que probablemente explica su decisión. Cuando mi abuela me lo contó, honestamente, no fue tan difícil de creer porque a veces pensaba en eso. Pero mis abuelos siempre han sido buenos conmigo, así que no los culpo de nada. Supongo que en ese entonces solo estaban haciendo lo tradicional. Estaban haciendo lo que pensaban que era correcto. Y de todos modos, no es como si ellos hubieran sido quienes directamente me maltrataron. Así que, independientemente del papel que jugaron en todo esto, no los considero responsables, y me aseguré de que mi abuela lo supiera porque no quería que se sintiera mal por nada de esto. Cuando dije esto, se quebró en llanto y me dijo que si mi abuelo lo hubiera sabido, que nunca lo responsabilicé por nada de esto, se habría sentido mucho mejor. Y fue trágico que ya no esté y que nunca podrá saber esto. Pero creo que lo sabe, y creo que todos saben que amo a mis abuelos. Me criaron, siempre estuvieron para mí, y me salvaron de mi papá. Una vida con él habría sido la verdadera tragedia, y ellos deberían saber lo agradecido que estoy de tenerlos. Pero, en fin, basta sobre mis abuelos, regresemos al tema en cuestión. Así que no estoy ayudando a mi padre. Siento a desilusionar a personas que dicen que al menos debería darle algo, porque al menos fue un padre para mí durante unos años. En lo cual difieren, porque no puedo recordar una sola vez en que lo fuera. Tal vez una persona mejor que yo, una persona más generosa que yo, hubiera hecho algo diferente. Pero, de nuevo, yo soy quien soy. Y si esto parece que estoy guardando rencor, entonces sí, definitivamente lo estoy. Él era mi padre en los papeles, él era el que se suponía que debía protegerme de toda la miseria del mundo, o al menos intentar hacerlo. Pero, en cambio, se convirtió en la fuente de todos los problemas más grandes de mi vida. Me falló de la peor manera posible, me traicionó, y nunca voy a poder perdonarlo por eso. Y no creo que deba hacerlo. Incluso ahora mismo, creo que si le digo que nunca voy a volver a hablarle y que me aseguraré de que mi abuela tampoco vuelva a hablarle, va a estar bien con tal de obtener el dinero. No tiene alma, no tiene corazón, y no quiero tener nada que ver con una persona así. De hecho, creo que la única razón por la que siquiera se presentó al funeral fue por el dinero, nada más. Actualización 2. Ahora, han pasado casi 2 semanas desde que lo bloqueé para ignorarlo. Y supongo que no pudo soportar más la intriga. Así que decidió conseguir otro número, pero ahora para amenazarme y aquí empezó a amenazarme, diciéndome que les iba a contar a todos en la familia lo que había hecho. Iba a asegurarse de que nadie volviera a hablar conmigo ni con mi abuela nunca más, porque una vez que supiéramos lo malos que éramos, todos nos iban a dejar de lado. Todo porque según él es imposible que necesitemos este tipo de dinero, y que él sí lo necesita. Y también sacó a colación el hecho de que fueron mi abuela y mi abuelo quienes insistieron en que se convirtiera en padre a una edad tan joven. Ellos fueron los que arruinaron su vida y la mía por extensión. Así que, yo debería estar culpándolos a ellos, y no intentando convertirlo en el villano cuando en realidad él era la víctima. Quiero decir, no se puede escribir algo con más victimismo que eso. Aunque mis abuelos tuvieran algo de culpa en todo esto, eso no le da derecho a tratarme como lo hizo. Mi mamá también fue presionada para entrar en una situación, y a diferencia suya no fue un desperdicio de ser humano. A ella también se la convenció de ese matrimonio, aunque no lo quería para sí misma, porque ¿por qué una mujer querría casarse con un hombre que claramente no quería una relación con ella en el sentido de largo plazo? Estaba claro que ella también estaba frustrada en ese matrimonio. Pero nunca descargó esa frustración en mí. Ella siempre fue amable conmigo,
mi padre no fue de la misma manera. Él me culpó, me llamó un error y me trató mal. Y sin embargo, de algún modo todavía piensa que es la víctima aquí. Sí, tal vez no fue correcto que mis abuelos insistieran en que mis padres se casaran, pero, al final del día, seguía siendo su propia decisión. Podían haber elegido decir que no. Probablemente, mi abuelo tampoco le hubiera dejado la herencia, pero al menos hubiera sido fiel a sus convicciones. Pero mientras mi madre estuvo dispuesta a aceptar ese error suyo, mi padre nunca fue capaz de lidiar con eso. Y siempre ha jugado a ser la víctima desde entonces, como si eso le diera carta libre para comportarse como una basura. Como adulto, pudo haber elegido ser amable con alguien que no tenía nada que ver con ninguno de sus problemas, porque no era como si yo hubiera sido el que lo presionó en la situación. Así que, fue ridículo que descargara su ira en mí cuando yo literalmente era un niño y estaba luchando por entender lo que estaba pasando en mi familia. Convirtió mi vida en una pesadilla. Desde mi punto de vista, es como ir caminando y que tropieces en la acera. Y como hay un niño allí pasando con su helado, te desquites con él arrojándoselo al suelo. ¿Qué clase de culpa tiene el niño? Solo estar allí. Bueno, mi padre hizo exactamente eso conmigo. Realmente me cayó muy mal porque estaba allí pretendiendo ser la víctima, convirtiendo a mis abuelos en los malos cuando fueron las únicas personas que reconocieron su error, que reconocieron lo que habían hecho y decidieron hacerse responsables de ello, hablándome y ayudándome en tiempos difíciles. Mientras que mi papá no hizo nada más que hacerse la víctima e intentó convertir a un niño en el chivo expiatorio. Así que le respondí, le conté todo lo que pensaba de él, especialmente todo lo que he mencionado aquí hasta ahora. Y también le dije que no le iba a dar ni un solo dólar de todo el dinero que voy a recibir porque simplemente no lo merece. No ha sido nada más que cruel conmigo. Y puedo entender que la vida no ha sido fácil para él ni justa con él. Pero eso no significa que pueda descargarlo en otras personas y salir impune sin ninguna consecuencia. Porque seamos realistas, la vida es difícil para todos. La mía no lo fue, y hasta ahora he sido bastante amable con todos. Podría elegir odiar a mi madre, a mis abuelos o al mundo entero, pero no lo hice. Creo en el karma, y por eso el karma me está compensando de cierta manera. Ahora puede hacer lo que quiera. Quiere decirle a todo el mundo lo mal hijo que soy, lo mala madre que es mi abuela para él, adelante. Pero puede estar seguro de que las personas van a escuchar las dos versiones de esto, y estoy seguro de que esto no va a funcionar como él espera que funcione. Se va a volver en su contra y luego regresará llorando porque puse a todas las personas contra él. Pero aquí el único problema de mi padre es el mismo. No para de poner palos en la rueda y pretender que el universo le debe algo. El problema es que lo único que le debe es más karma, y mientras siga provocando al destino es lo que va a obtener. Actualización 3. Solo 2 días desde mi última actualización, pero a las pocas horas que respondí a mi padre, tuve novedades. Mi padre vino hasta la casa de mis abuelos, donde estábamos solo los dos. Hubo algunas visitas antes, todos para darnos el pésame y para presentar sus respetos a mi abuela, ya que mi abuelo era muy querido por la familia y la comunidad. Y aquí estaba mi padre, de noche, presentándose en la casa como un loco maniático. Estaba exigiendo que lo dejáramos entrar para hablar con nosotros, porque según él, estas cosas se arreglan cara a cara. Y no estábamos en el estado mental adecuado para lidiar con ese tipo de cosas, por lo que le dijimos que se marchara porque ninguno de los dos quería verlo. Como siguió insistiendo, llamamos a la policía para no tener que lidiar o explicarle nada. Cuando supo lo que habíamos hecho, corrió más rápido de lo que esperábamos y se perdió en la noche. En realidad fue bastante gracioso porque podía ver que estaba genuinamente asustado. Supongo que ya estaba en problemas en casa o algo así, y probablemente no quería incrementar sus propios problemas. Me estaba insultando mientras se iba, estaba muy enojado mientras se alejaba. Pero, afortunadamente, se alejó. La próxima semana voy a volver a la universidad. Así que, naturalmente, estoy un poco preocupado por mi abuela porque podría intentar presentarse aquí de nuevo. Así que les he dicho a los vecinos que estén atentos, y son buena gente, así que confío en ellos. También hemos decidido reforzar la seguridad alrededor de la casa. Y si las cosas se ponen demasiado intensas, le he dicho a mi abuela que llame a la policía sin ninguna vacilación. Y luego estaré hablando con un abogado para que pueda conseguir una orden de restricción contra mi padre porque él no tiene por qué estar molestando así a su madre. Básicamente, me he hecho cargo de todo porque creo que ahora es mi turno. Mis abuelos siempre han estado ahí para mí, me han cuidado, y ahora voy a cuidar de ellos. Actualización 4. Hola a todos. Así que, ha pasado un año desde mi última actualización, y medio se me olvidó publicar porque estuve muy ocupado, pero me gradué recientemente y he comenzado a trabajar con mi abuela a tiempo completo. Antes solo hacía algunos pocos trabajos a distancia. Planeamos expandir la empresa, y actualmente nos estamos apegando a lo que mi abuelo tenía en mente antes de que falleciera. Pero después de eso, vamos a tomar nuestras propias decisiones. Se siente un poco raro hacer todo esto sin él, pero ya me acostumbré. Lo extraño. Sé que mi abuela también, pero se mantiene ocupada y yo también.
Mi padre, afortunadamente, no se ha molestado en contactarnos después de ese incidente, y espero que se mantenga así porque no quiero nada que ver con él. Escuché de un par de personas que tuvo que vender su negocio, así que supongo que no pudo salvarlo. Y bueno, mala suerte. Pero sí, lo que sea. Solo me preocupa mi futuro ahora, y hasta ahora se ve bien. Actualización 5. Puede haber pasado como 2 años desde que hice una actualización en particular, en la que decía que mi padre me había amenazado con decirles a todos la clase de hijo que era, solo por no querer compartir mi herencia con él. Quien no sepa de mi historia puede leerla en las publicaciones de mi perfil, y quien la recuerde puede seguir leyendo aquí. Mi padre nunca hizo nada con eso, creo que sabía que, si él abría la boca, también nosotros lo haríamos, y fue solo una amenaza vacía para que yo le diera algo de dinero, solo para callarlo si entraba en pánico. Bueno, ahora podemos saber qué hubiera pasado si él lo hubiera hecho, porque mi abuela lo dijo por accidente. Estábamos en una reunión en su casa, con algunos familiares y amigos de la familia, y alguien le preguntó a mi abuela por mi padre. Mi abuela dijo que no sabíamos nada de él desde que intentó pedirme la herencia. Y cuando se dio cuenta de que no era información pública, ya era muy tarde, así que simplemente contó toda la historia. Para cuando terminó, había un círculo de gente a su alrededor, como si estuviera contando una historia de terror en un campamento. Eso fue hace unas semanas. Y el resultado fue como lo anticipé, la gente se puso en contra de mi padre. Y sí, sabemos que él ha dado su versión de los hechos, pero eso no ha ayudado para nada. Lo peor es que ahora él está intentando demandarnos porque, según su abogado, esto ha estropeado algunas oportunidades profesionales. Mi padre tenía un trabajo, y por la naturaleza de ese trabajo, tiene que gestionar clientes de la empresa donde trabaja. Y no sabemos cómo esos clientes se han enterado de un drama familiar, pero lo han descubierto y esas han sido las consecuencias. Pero aquí viene nuestro contraataque. Aunque no sé cómo llamarlo, porque en realidad el contraataque fue su demanda contra lo que dijo mi abuela. Estuvimos hablando con el abogado de mi abuela, quien nos defiende. En principio, él deberá mostrar que lo que dijimos es mentira, esa es toda la naturaleza de la demanda. Pero salió algo interesante de esa charla. Mi abuela ya lo sabía, pero yo no. Mi padre nunca pagó pensión alimenticia por mí mientras vivía con mis abuelos. Mis abuelos no la necesitaban y nunca se molestaron en exigirla. Pero ahora, ya que había un proceso legal de por medio, no había mejor oportunidad. Mi padre se queja de que lo hicimos ver como un mal padre. Demostrarlo será pan comido al ver que nunca hizo un solo pago. Actualización 6. Mi abuela hizo que mi padre pagara hasta el último centavo de pensión alimenticia, junto con los intereses correspondientes. También logró que retirara la demanda por difamación y daños. Siempre dije que contar su historia sería malo para él, pero no tanto. También ha tenido que encontrar otro trabajo, porque del anterior fue despedido por perder clientes. Pero sí, ya tiene otro trabajo, no tienen que volverse locos, como hicieron en los comentarios de mi publicación anterior. No entiendo cómo decir la verdad es nuestro problema. Piensan que fuimos mezquinos por volver a sacar esto cuando solo fue un accidente y mi padre ya no nos molestaba. Y la verdad, pensándolo bien, es algo que deberíamos haber hecho desde el momento en que él me amenazó con hacerlo. No lo hicimos con esa intención ahora, pero tampoco es que no se lo mereciera. De cualquier forma, igual pensaba hacer de esta mi última actualización.